Buenas noches a todos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que una vez más nos acompañan en esta transmisión de Facebook y de YouTube de Ministerios Nueva Generación. Para nosotros es un gusto muy grande una vez más poder acompañarlos en sus casas y que ustedes también estén con nosotros disfrutando de estas enseñanzas que traemos de la palabra de Dios, que esperamos de todo corazón sean de mucha bendición para su casa, para sus hijos, para toda su familia. Recuerde, comparta esta transmisión, grábela y envíesela a su familia. Sabemos que todos pueden ser muy bendecidos al escuchar una pequeña palabra de Dios para sus vidas. Muy bien, siguiendo con estos temas de enseñanza, para nosotros es un gusto comenzar desde la semana pasada esta nueva serie de enseñanzas llamada La Iglesia de Hoy. Hoy traigo un tema muy especial y muy esencial que va a abrir la puerta para las siguientes semanas de enseñanza. Yo te voy a pedir que tomes toda tu atención, que tomes muchas notas y que sobre todo tomes muy en serio la palabra de Dios. En este día el tema se llama Instruyendo al Niño. Mira, cuando nosotros hablamos de la niñez siempre, pensamos en niños pequeños, en nuestros babies. Quizás tú nunca has tenido hijos, pero tienes hermanitos, tienes primos, tienes gente más pequeña que tú, que aunque tú no lo creas, te están viendo y están viendo tu ejemplo. Así que es muy importante que nosotros demos un buen testimonio. Todos pecamos, todos cometemos errores, pero también sabemos lo importante que es dar un buen testimonio, que aunque pequemos, sabemos que que Jesucristo es nuestro abogado y que podemos presentarnos ante el trono de la gracia y cambiar. Eso es lo más importante. Lo importante no es que pueda ser perdonado, porque entonces pecamos y vamos delante del Señor a que nos perdone y luego seguimos pecando y que nos perdonen y pecamos y nos perdona. No se trata de eso, se trata de reconocer que has pecado, se trata de reconocer que has hecho algo que está fuera de la voluntad de Dios, te acerques a Dios por perdón y cambies tu vida. Todos hemos pasado en algún momento alguna situación así. Es por eso que te digo que un cambio, un arrepentimiento genuino, como dice su palabra, frutos de arrepentimiento son los que van a hacer que des tu mejor testimonio. Recordemos la vida de David. David fue un hombre, dice su palabra, conforme al corazón de Dios. ¿Sería porque él no pecó? Claro que pecó, pero fue por su arrepentimiento, por el cambio que hubo en su vida después de que reconoció que había pecado delante de Dios. Él vio la importancia de su salvación, del gozo de vivir en paz con Dios y con los hombres. Muy bien, una vez más, instruimos al niño. Al hablar de niños, una vez más, no solo estamos hablando de gente pequeña, sino también de nuestros hijos, sean grandes, jóvenes, adultos. Siempre seguirán siendo nuestros niños, ¿no? Bueno, no se trata de eso y que sean consentidos, sino realmente la enseñanza que le has dado tú a tus hijos, a tus jóvenes, ¿cuánto va a impactar su futuro? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Lo que les estoy enseñando hoy les va a servir para el futuro? ¿Lo que les estoy enseñando hoy será suficiente para que ellos enfrenten el sistema de este mundo? ¿Cómo estás equipando a tus hijos? ¿Los estás equipando nada más con tu manera de pensar? ¿Los estás equipando nada más con un versículo diario? ¿Está entendiendo tu familia el versículo diario que tú les das? ¿Estás aplicando tú
yo? ¿La palabra de Dios? Tantas preguntas que podemos hacernos. Pero yo quiero empezar este día, este tema, leyendo un proverbio muy lindo. Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy bien, dentro del contexto de este proverbio, hablamos de instruir a los niños conforme la palabra de Dios. Entonces, al hablar de la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios, según la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice que es buena para instruir, para corregir. Y yo quisiera que leyésemos y que disertáramos este tema en esos versículos de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y si tienes tu Biblia, tienes un diccionario, ábrela allí en segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Verso 14 dice así: tú debes seguir creyendo, dice esta traducción del lenguaje actual, en lo que aprendiste y sabes que es la verdad. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un muchacho, era un joven. Podremos decir que la juventud en ese tiempo se tomaba un poquito más en la edad adulta. Quizás Pablo tendría unos sus, 40, 50 años, pero Timoteo estaría entre sus 25 o 30. Sabemos que Timoteo ya era un hombre de Dios que predicaba, que era misionero, pero realmente Pablo está asegurándose de que Timoteo comprenda la palabra de Dios y para qué es nuestra preciosa palabra de Dios. Sigamos leyendo el verso 14. Dice: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te la han enseñado. 15 dice: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. El verso 16 dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, a corregirla y mostrarle cómo debe vivir. El 17 dice: de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Quisiera regresar al verso 15 y dice: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio. Vemos la recomendación del apóstol Pablo. En esta recomendación, él mismo se pone al frente y dice: tú conoces bien a quienes te la han enseñado. Quiere decir que el ejemplo de él mismo está cayendo muy fuerte a la vida de Timoteo. Nuestro ejemplo de cómo vivimos la palabra de Dios es lo que va a marcar la siguiente generación. La manera en que tú y yo vivamos su palabra, la manera en que tú y yo tengamos la palabra como nuestra ancla, será la manera en que la siguiente generación, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus primos, todos ellos, de esa manera que tú has vivido, les vas a dar el ejemplo de vida cristiana. Al hablar de vida cristiana, una vez más, siempre es bueno recordar que no hablamos de la religión cristiana como sistema, sino hablamos de religión como algo que te vuelve a unir a Jesucristo, a Dios.
El pecado nos desligó. Necesitamos algo que nos religue. Eso es religión. No solo el hacer culto los domingos o cualquier día, eso no es la religión. La religión es reunirte con Dios por medio de Jesucristo. Espero me estés entendiendo, porque de la manera que nosotros mostremos esa unión con Dios, es que nuestros hijos e hijas van a mostrar su unión con Dios también. Ellos dirán, mi papá, mi mamá fue un hombre de Dios, pero nunca entendí la manera que ellos me quisieron enseñar. Mi papá y mi mamá no faltaban al culto los domingos, pero realmente yo no vi a ellos vivir conforme a la palabra que me enseñaron. Dios nos guarde en alguna situación que nuestros hijos o familiares hablen así de nosotros. Yo en todo mi corazón deseo que mis hijos, que sus hijos, que sus familiares digan, este hombre es diferente. Él no faltaba los domingos a la iglesia y me enseñó cómo se vive la vida en Jesús. Instruye al niño en su camino. Y la instrucción no solamente es aprenderse todos los versículos de memoria. No. La instrucción quiere decir que usted y yo estamos dando un buen ejemplo para nuestras generaciones futuras. Cuánta importancia, una vez más, sin cansarnos diremos, la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra ancla. Mientras tengamos un lugar, una base sólida en la palabra de Dios, podremos enseñar a nuestros hijos e hijas a enfrentarse al sistema del mundo y ser exitosos. Muchos de nosotros hemos fallado grandemente, y estoy hablando en general las comunidades cristianas. Hemos fallado grandemente al poder enfrentar el sistema del mundo. Lo hemos dejado por un lado, el hecho de decir, no, la iglesia no se puede meter en este sistema, la iglesia y el gobierno no se pueden unir, pero hemos perdido la batalla legal y la batalla en la cual nosotros podemos influir, la batalla de la influencia. No de la influenza, la influenza es el virus. La influencia que la iglesia puede tener en el mundo, la hemos perdido en contra de algo que está bombardeándonos por radio, televisión, por internet hoy en día. Por ejemplo, tenemos hoy en día muchos temas de importancia que nosotros ni siquiera queremos voltear a verlos. Entre ellos está la drogadicción, entre ellos está los embarazos en los adolescentes, lo que trae por consiguiente el aborto. No queremos hablar con nuestros hijos y mucho menos vamos a hablar con alguien que esté a favor de la agenda LGTBQ. ¿Sabemos qué es lo que quiere decir todo eso? ¿Sabemos qué quiere decir su agenda? El plan que tienen de introducirse en todas las áreas de nuestra vida. Y no estamos hablando de las personas. Las personas en sí son creación de Dios. Valen lo mismo que tú y que yo.
Ellos tienen la misma oportunidad de encontrarse con Jesucristo, pero la iglesia de Jesucristo, o más bien las comunidades cristianas, están preparadas para recibir a personas lesbianas, homosexuales, gays, transexuales, bisexuales. La iglesia de Jesucristo está preparada para recibirlos, para darles un consejo conforme a la palabra de Dios. ¿Sabes cuántos amigos de ellos que acabo de mencionar tienen tus hijos e hijas? ¿Sabes la calidad de gente que puede llegar a ser uno de ellos? Hay muchos de ellos que son genios en su mente, en el área que ellos trabajan, que ellos estudian. Ellos son como tú y como yo. Pero nunca quizás hayan recibido un consejo conforme a la palabra de Dios. Si tú no estás en la primera línea, adivina quién lo estará. Imagínate tú quién lo estará. Tus hijos y mis hijos. Nuestros hijos. Ellos son los que tienen amigos, compañeros de clase, que piensan diferente a lo que tú y yo pensamos. Pero ¿en qué momento has equipado a tus hijos? ¿Está la iglesia preparada para eso? Es muy necesario que tú y yo pongamos el tiempo, el momento de enseñar a nuestros hijos, pero sobre todo de enseñarnos a nosotros mismos. Es bueno que investigues, que veas, que escuches estadísticas para que cuando necesites defender tu fe, sepas cómo hacerlo. Imagínate, tus hijos y mis hijos ven más de cerca muchos de los problemas que nosotros no queremos tratar. Muchos jóvenes tienen amigos que han abortado, amigas que han abortado. Tienen amigos, amigas que son homosexuales. Entonces, ¿estás preparado para darle un consejo a tu hijo que no sea decirles, deja esa amistad? No. Tu hijo o tu hija debe de estar al frente, con su frente en alto, diciendo, ¿sabes qué? Te aprecio como persona. ¿Sabes qué? Tú eres un gran estudiante, un gran trabajador, pero no concuerdo con tu manera de vida. Y dejar saber, poner delante de la mesa tus argumentos y decir, Jesucristo murió por ti y por mí. Hay cosas que son pecado delante de Dios y eso no se puede esconder. Pero Dios te da la oportunidad de poder cambiar, de poder vivir una vida plena. Dios te hizo con un propósito y este mundo lo que desea es cambiar tu naturaleza, la naturaleza divina que hay en ti. La iglesia de Jesucristo debe tomar un punto de vista, una postura fuerte ante estas problemáticas de la sociedad. La violencia doméstica, la violencia de género, tantas cosas de las que no se habla en las comunidades cristianas. Quiero decirte que es el deseo de Ministerios Nueva Generación abrir estos temas para que tú y yo seamos instruidos en su palabra. La iglesia cristiana está siendo llamada a crecer, ¿sí? En conocimiento, en obras, en alcance, en influencia. Si no tenemos una base clara y sólida de la palabra de Dios, un punto en el cual podamos anclarnos y no caernos, una postura llena de conocimiento, si no tenemos nada de eso, mejor sigamos agachando la cabeza y que el mundo nos pase
por encima. Es momento de levantarte, iglesia de Jesucristo. Es momento de llenarte de ese conocimiento que has querido dejar que pase y actuar. De enseñarle a tus hijos cómo se vive una vida santa, cómo se vive la palabra de Dios. Enseñémosle a nuestras generaciones futuras una manera simple pero poderosa de presentar una defensa a su fe cuando sean atacados. Tus hijos y mis hijos irán a la universidad o ya están en la universidad. Tus hijos y mis hijos irán a trabajar, tendrán sus trabajos, tendrán sus empresas. ¿Cómo las van a manejar? ¿Cómo manejarán sus amistades? ¿Cómo manejarán sus clases? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Confiésalo en tu vida y declara que eres parte de la comunidad de cristianos, de la iglesia de Jesucristo, en la que no será conmovida por nada que le traiga este mundo, sino como dice su palabra, las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia de Jesucristo está llamada a ser victoriosa. La iglesia de Jesucristo está llamada a enseñar y a dar el ejemplo a las generaciones que vienen. Este mundo, hermanos y hermanas, cada día vemos que está más cerca de una destrucción y el mismo mundo se está destruyendo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Si no nos toca a nosotros, les tocará a tus generaciones. No solo se trata de dejarles una herencia monetaria, financiera. Se trata también de dejarles una herencia espiritual, llena de ejemplos de vida y de la palabra de Dios, que será, así como lo está haciendo para tu vida, será un ancla para la vida de tus hijos e hijas. Sigamos con estos temas. Vamos a tener temas como el feminismo, vamos a tener temas como el aborto, vamos a tener temas de planificación familiar, temas acerca de la ideología de género, que es muy necesario que podamos comprender, entender y actuar. Estamos llamados a predicar la palabra del Señor, pero sobre todo con nuestro ejemplo. Mira a tu familia en este momento y dile, vamos a dar buen ejemplo. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de estar junto a ustedes, deseando que ustedes como nosotros no nos perdamos ninguna de estas enseñanzas que sabemos serán de mucha bendición a nuestra vida. Es un inicio, así que estemos juntos, crezcamos juntos y seamos esa nueva generación bendecida para bendecir. Oremos. Señor, danos la sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaramos esa palabra en nuestras vidas que dice que quien necesite sabiduría, tú eres bueno y generoso para dárnosla. Que esa palabra se haga viva, que esa palabra se haga luz en nuestra familia. Podamos entender tu palabra, podamos actuar en tu palabra y darte el lugar que tú mereces en nuestros corazones. Amén. Sé bendita tú y tu familia. Y sigamos adelante en Cristo Jesús. Esto fue Ministerios Nueva Generación y su nueva serie, La Iglesia de Hoy. Hasta pronto.